buenos días, Venezuela. Bienvenidos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Este viernes 23 de abril es el inicio de una jornada inundada de noticias que nos mueven a la reflexión sobre el tema de la seguridad, sobre el tema de cómo la sociedad venezolana promueve, financia, paga, subsidia un servicio que, lejos de hacernos sentir seguros a los venezolanos, es un dato más de la profunda inseguridad que tenemos. Cada quien que sale a la calle, cada quien que incurre en el riesgo de poner un pie fuera de la casa. Bueno, es un decir. Antes uno decía que se colocaba en riesgo cuando salía de la casa. Hoy sabemos que las casas dejaron de ser amparo, porque tanto el AMPA como fuerzas de seguridad del Estado acostumbran ahora a irrumpir, invadir, incluso destruir y saquear las casas, sobre todo las casas de los más humildes, donde al parecer no llega el amparo de la Constitución ni de los derechos humanos. Bueno, la jornada de ayer fue particularmente grave en esta materia. Tres ejemplos dolorosos. Lo ocurrido en Táchira, lo que sigue ocurriendo en Apure y lo que pasó en Caracas en la cota 905. ¿Qué pasó en Táchira? Sencillamente comparto con ustedes lo que muy probablemente muchos de ustedes ya hayan escuchado. El audio que hizo circular la gobernadora democrática del estado Táchira al ser asaltada por quienes ella describió, creo que acertadamente, como unos delincuentes con chapa, delincuentes con uniforme. Escuchemos el audio de Lady Gómez. Quiero hacer una denuncia pública sobre un hecho de abuso y de amenaza que acabo de ser víctima por parte de los delincuentes del FAE. Vengo en mi caravana acompañada de la directora de política y acompañada de la directora del Instituto de la Mujer, y mi caravana fue interceptada por funcionarios del FAES, quienes se bajaron con armas largas y nos amenazaron apuntándonos en el sector San Félix, llegando a la autopista de La Fría. Quiero denunciar públicamente el abuso de poder, el irrespeto hacia la autoridad por parte de estos delincuentes armados que atentaron contra la vida de 3 mujeres funcionarias del gobierno regional, que veníamos dirigiéndonos hacia La Fría para ir a un programa de atención social en el marco de atención epidemiológica, de prevención del COVID, que vamos a desarrollar en este momento en el sector Castrillón de La Fría. Quiero manifestar públicamente que nuestra vida fue objeto de amenaza y se atentó con armas largas a 3 mujeres funcionarias del gobierno que sencillamente venimos a desarrollar políticas de gestión social del gobierno. Freddy Bernal, llévate a tus malandros del Táchira. El Táchira no soporta a los delincuentes del FAE. No puede justificarse bajo ninguna situación que 3 mujeres funcionarias del gobierno sean víctimas de la amenaza y de las armas largas de los delincuentes que tú trajiste de Caracas. Yo como gobernadora del Táchira te exhorto que te lleves a tus malandros, porque el Táchira está obstinado de ver tanta delincuencia promovida desde el protectorado por los choros, malandros, bandidos que tú trajiste. No puede justificarse ni en Venezuela ni en ningún organismo público nacional ni internacional que tus bandidos armados me amenacen a mí, que soy una mujer que lo que hace es generar atención social a la población tachirense. Quiero denunciar públicamente que haremos
todas las acciones pertinentes ante los organismos nacionales e internacionales, porque nosotros como funcionarios de gobierno no podemos aceptar que se siga generando esta amenaza y este maltrato con las armas del Estado a quienes estamos haciendo el bien a las comunidades. Nosotros hacemos el bien sin distinción, sin ningún tipo de discriminación, y bajo ninguna circunstancia les voy a tolerar a usted, Freddy Bernal, ni a los malandros suyos que me estén amenazando con armas largas y con armas de fuego, porque yo lo que estoy haciendo es representar los intereses de la sociedad tachirense, que no tiene cómo alimentarse y que no tiene vacunas porque ustedes se las roban. Estoy indignada, y esta indignación la voy a llevar a todos los organismos internacionales, porque tú con tus choros, con tus malandros y con tus armas no me vas a venir a amedrentar a mí. Era la voz indignada ciertamente, estremecida ciertamente, pero firme y contundente de la mujer que fue electa con los votos de los tachirenses para ser gobernadora de esa entidad, y que a pesar del cerco, a pesar de que se le han negado los recursos, a pesar de que se ha intentado disminuir su autoridad y a pesar de que se creó inconstitucional e ilegalmente un ente usurpador llamado protectorado, imagínate tú, a pesar de eso, ahí está Lady Gómez haciendo su trabajo al lado de los más humildes, al lado de los más necesitados, al lado de los desposeídos, al lado de las víctimas de esta crisis que ya lleva 20 años en nuestro país. Ayer fue objeto de una agresión, ella lo denuncia, fue objeto de una intercepción y de un acto de amedrentamiento por parte de funcionarios identificados como integrantes de la Fuerza de Acción Especial, las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, que en ese estado están bajo las órdenes del señor Freddy Bernal. No dudó la gobernadora del Táchira en calificarlos de delincuentes. Choros, les dijo, y exhortó a Freddy Bernal a llevárselos del Táchira porque esa entidad no soporta más la acción de estos sujetos. Recuerden ustedes que en semanas recientes tuvimos que hacernos eco de la denuncia de ciudadanos, de una médico pediatra y de un comerciante que denunciaron haber sido atropellados por una comisión policial en la que estaban elementos cercanos al señor Bernal. Una situación de atropello contra ciudadanos comunes. Bueno, esta vez fue la propia gobernadora del Táchira. Así lo recogen diversos medios impresos. Cito para ustedes simplemente la reseña que hacen los colegas del diario El Carabobeño en su edición electrónica. Gobernadora Lady Gómez denuncia haber sido amenazada por funcionarios del FAES en Táchira. La gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, denunció una supuesta amenaza por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales durante la mañana de este jueves en la población de San Félix, cuando se dirigía hacia La Fría a realizar una jornada de asistencia social. La mandataria regional relató que su caravana fue interceptada por un grupo de funcionarios pertenecientes a dicho organismo y con armamento en mano la conminaron a bajar del vehículo, a lo cual se negó. Quiero denunciar públicamente el abuso de poder, el irrespeto hacia la autoridad por parte de estos delincuentes armados que atentaron contra la vida de 3 mujeres funcionarias del gobierno regional, comentó. Cabe destacar que el Ejecutivo Regional que la directora, quien preside el Ejecutivo Regional, iba acompañada por Lelis Batista, directora de Política, y Beatriz Mora, directora de Intramujer. Gómez responsabilizó del hecho al diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Bernal, y le exhortó a llevarse ese cuerpo de seguridad del Estado, alegando que el Táchira ya estaba cansado de sus supuestas acciones delincuenciales. Freddy Bernal, entre comillas, citando a Lady Gómez, llévate a tus malandros del Táchira, el Táchira no soporta más a los delincuentes del FAES. No puede justificarse bajo ninguna situación que 3 mujeres del gobierno sean víctimas de las amenazas y las armas largas de los delincuentes que tú trajiste de Caracas, señaló la gobernadora de acuerdo a la versión del diario La Nación del Táchira. La gobernadora afirmó que los uniformados delinquen bajo la protección del protectorado del Táchira y los tildó de choros, malandros y bandidos. Ante este hecho, la primera autoridad tachirense aseguró que este caso será elevado a las instancias pertinentes a nivel nacional e internacional. Esto pasó en el Táchira.
quiero compartir con ustedes, como parte de este mosaico lamentable de lo que está ocurriendo en materia de seguridad en esta zona, una información que circula desde hace aproximadamente 3 días. Una denuncia realizada por una abogada, la abogada Tamara Suju, y que fue recogida por diversos medios electrónicos en nuestro país, el Nacional entre otros. Cito la versión del diario El Carabobeño también. Dice así, con la firma de la periodista Darcy Alvarado, dice: unos 65 efectivos militares y de las FAES están detenidos por negarse a ir a combatir a Apure. Comparto con ustedes el texto de la información. La abogada defensora de derechos humanos Tamara Suju publicó este miércoles 14 de abril que unos 65 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, de la Policía Nacional Bolivariana, y efectivos militares estarían detenidos en la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques, Estado Miranda, por negarse a ir a la frontera de Apure a combatir disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La noche de este martes 13 de abril, Maduro anunció que enviaría a 1.000 milicianos a la zona fronteriza donde combaten desde marzo. Suju, directora ejecutiva del Casla Institute, también dijo, citando fuentes propias, las cuales no identificó, que otro grupo de efectivos del mencionado cuerpo armado estarían huyendo a territorio colombiano por el mismo motivo. En otro tuit, la abogada dice: ojo, no es que se le están volteando al gobierno de Maduro, sino que como buenos cobardes, los del FAES son valientes para matar gente indefensa, pero le temen a la FARC porque saben que están entrenados para combates. Esta es la reseña que, repito, hace el diario El Carabobeño sobre esta información que tiene como fuente esta abogada especialista en el área de derechos humanos. Curioso, ¿no? Curioso. Si esto fuese así, si esto fuera verdad, tendríamos entonces que estos equipos, y no policías cualquiera, sino un cuerpo de élite, una fuerza especial, estaría presta para perseguir, hostigar, detener, interceptar e intimidar a 3 mujeres en un vehículo. Pero al parecer tienen renuencia a la hora de medirse con un adversario con poder de fuego similar. Lamentable, lamentable. Expreso públicamente mi solidaridad con la gobernadora Lady Gómez. Expreso públicamente mi solidaridad con la población del estado Táchira, que, repito, en múltiples ocasiones ha denunciado esta situación de agravio, de abuso. Repito, si esto pasó con la gobernadora del estado, imagínense qué pasará con el funcionario de a pie de esa administración, y más aún con el ciudadano. Hemos visto situaciones complicadas, hemos visto comisiones del FAES intentando secuestrar productores agrícolas. Se ha visto, se ha denunciado y se ha procesado esa información. Esto es muy grave, pero por el amor de Dios, novedoso no es. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM.
De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar donde quiera suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Y bueno, mientras ocurría esto en Táchira, mientras esta situación sigue ocurriendo desde hace ya 1 mes y 2 días en el estado Apure, acá, en Caracas, en la capital de la República, en una de las autopistas principalísimas de esta ciudad capital, a muy pocos kilómetros de los principales centros del poder, de instalaciones militares. Allí se puso en evidencia cómo bandas delincuenciales ejercen de manera feroz control de territorio. Ayer, tengo que decirlo, yo no me alegro. A mí me causa indignación, pesar y dolor que hoy haya efectivos del 6CPC, de la Policía Criminalística, la institución heredera de la legendaria PTJ, de la legendaria Policía Técnica Judicial, que hoy haya efectivos de ese cuerpo heridos por el AMPA, porque fueron cercados, fueron emboscados, fueron derrotados en pleno centro de Caracas por el poder de fuego superior del AMPA, de los criminales organizados, del crimen organizado. Eso pasó ayer, acá, en Caracas. Comparto con ustedes la reseña que sobre este evento lamentable hizo la agencia internacional Infobae. Violento enfrentamiento entre criminales y agentes de las fuerzas chavistas en Caracas. Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas fueron emboscados por delincuentes con armas largas en la Cota 905, cerca del túnel del Paraíso, y al menos 3 uniformados resultaron heridos. El ataque comenzó a la altura del barrio El Cementerio, cuando varios vehículos con efectivos de la fuerza chavista 6CPC transitaban cerca del túnel del Paraíso y fueron acorralados por hombres que portaban armas largas y que realizaron ráfagas de disparos contra ellos desde distintos puntos del lugar. Usuarios de redes sociales que viven en las cercanías captaron imágenes del violento episodio y alertaron a los vecinos para que no se acercaran a la zona por razones de seguridad. Al escapar de la balacera, los uniformados abandonaron sus vehículos en la autovía y buscaron refugio en el túnel mientras esperaban apoyo y asistencia médica. Los delincuentes aprovecharon esos momentos para robar las patrullas del 6CPC y las armas que estaban en su interior. Luego llegaron agentes de la Brigada de Acciones Especiales, BAE, para ayudar a los emboscados, y los heridos fueron trasladados así al Hospital Pérez Carreño. 1 hora después del primer disparo, alrededor de las 3 de la tarde, los agentes desplegados recibieron la orden de retirarse del lugar.
La prensa venezolana explica que los caraqueños se muestran pesimistas ante el violento poder de las bandas criminales en esta zona, donde todas las semanas se registran enfrentamientos con muertos y heridos que obligan a los vecinos a mantenerse encerrados en sus hogares para no correr peligro. La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia reportó hace menos de 4 meses que Venezuela fue el país con más muertes violentas de América Latina en el año 2020. 11.891 personas fallecieron en Venezuela por causas violentas, lo que implica una tasa de 45.6 por cada 100.000 habitantes. Entre esas muertes hubo 4.231 personas que fallecieron en casos de, comillas, resistencia a la autoridad, 4.153 homicidios y 3.507 muertes que están en averiguaciones, que, según aclaró el director de la organización, Roberto Briceño León, muy pocas veces llegan a conclusiones claras. El Observatorio Venezolano de Violencia también observó que en el año 2020 hubo un debilitamiento de las bandas pequeñas y un fortalecimiento de las grandes, dedicadas al crimen organizado. Ese proceso estuvo acompañado de una disminución del delito depredador, del robo, hurto y secuestro de las bandas pequeñas, observó la organización. En paralelo, ha habido un incremento en las bandas grandes del delito de extorsión aplicado a las pocas actividades económicas activas y con acceso a moneda extranjera. Este es el reporte que hace Infobae. Destaco ante la atención de ustedes como el Observatorio Venezolano de Violencia, haciendo un ejercicio serio, un ejercicio ponderado, dice, disminuyó el robo, disminuyó la acción del pequeño delincuente, el asalto al por menor, por así decirlo. Entre otras razones, presumiblemente, disminuye el robo porque quien sale a la calle generalmente tiene muy poco para ser objeto de robo, ¿no? Quien sale a la calle sale a buscar con qué comer. Pero se incrementa el robo a gran escala, se incrementa el delito a gran escala, el crimen organizado, la acción de las megabandas que operan desde una dinámica de extorsión contra las pocas actividades económicas que aún están activas en el país. En ese contexto se produce esta situación. Comparto con ustedes también la reseña que hace un medio local, los colegas de Tal Cual Digital, dicen lo siguiente: 4 funcionarios heridos dejó tiroteo entre el 6CPC y banda de la Cota 905. Un nuevo tiroteo entre funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 6CPC y bandas armadas se registró la tarde de este jueves en la Cota 905, a la altura de la Parroquia del Cementerio. En el hecho, 4 funcionarios policiales resultaron heridos. Según el periodista Daniel Guillermo Colina, los efectivos fueron identificados como inspector agregado César Castillo, quien recibió un disparo en la región costal derecha, inspector José Alberto Linares y detective agregado Eduardo Reyes, ambos con disparos en la región escapular, y el detective agregado Reigner Borges, quien presentó una herida en la región lumbar. Por otra parte, Colina reportó extraoficialmente el fallecimiento del inspector agregado César Castillo, aunque esta información no ha sido confirmada. Ojalá que no se confirme, ojalá que sea una falsa información. El periodista Román Camacho aseguró que el enfrentamiento se produjo luego de que una comisión del 6CPC que realizaba un operativo en la zona fuera emboscada por la banda que mantiene el control del sector. De acuerdo con el reporte del comunicador, los funcionarios heridos fueron rescatados por un comando policial para su traslado a un centro asistencial. Usuarios de la red social Twitter reportaron que durante el tiroteo conductores se quedaron atrapados a la altura del túnel La Planicie, donde presuntamente estaban resguardados los policías heridos. Para ese momento, Camacho ya había recomendado a los conductores evitar transitar por la autopista norte-sur a la altura del cementerio, donde a las 3:46 p.m. continuaban los disparos con armas largas. Según el periodista, los funcionarios del 6CPC recibieron la orden de evacuar a todo el personal policial de la Cota 905, por lo que dejaron las patrullas en el sitio, acto que los integrantes de la banda que controla la zona aprovecharon para vandalizar los vehículos y robar los objetos que se encontraban dentro tras el retiro de la policía. La de este 22 de abril fue la tercera balacera que se registra en la Cota 905 en lo que va del año 2021.
Los enfrentamientos entre funcionarios policiales y bandas criminales que controlan la zona mantienen en zozobra a los habitantes de este y otros sectores adyacentes. Durante otro violento tiroteo registrado el pasado viernes 19 de marzo, Daisy Rivas, de 55 años de edad, recibió una bala perdida mientras se encontraba en su apartamento ubicado en la avenida Páez del Paraíso. El 21 de enero, en medio de otro tiroteo entre funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y las bandas del Coqui, el Bampi y el Garbis, resultó herido un oficial y 2 conductores, un hombre de 43 años que recibió un disparo en la pierna mientras se encontraba en una estación de servicio de El Paraíso. Por otra parte, el segundo herido, del que no se precisó edad, fue alcanzado con 3 disparos en el interior de su vehículo cuando circulaba por el área de la Comandancia General de la Guardia Nacional, a la altura de la Comandancia General de la Guardia Nacional, en la autopista Francisco Fajardo. Ante estas circunstancias, es importante recordar que el exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, había prometido acabar y neutralizar las bandas criminales que operaban en el país. Sin embargo, lejos de cumplir su promesa, actualmente organizaciones criminales están convertidas en megabandas bajo el ojo permisivo del Estado. Señores, ahora, así como en el primer segmento de este programa, di mi palabra, mi mensaje de solidaridad y respeto a la gobernadora del Táchira, del pueblo del estado Táchira, ahora quiero dirigirme de manera muy clara y muy directa a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC. Reciban mi palabra de solidaridad, reciban mi palabra de respeto. Este país desafortunadamente olvida, y olvida muy rápido. Quiero compartir con ustedes lo siguiente. Por allá, rayando el año 1959, comisiones de funcionarios visitaban los principales liceos de Caracas, el Liceo Aplicación, el Liceo Andrés Bello, el Liceo Fermín Toro, el Liceo Gustavo Herrera, y le pedían a los directores de esos centros educativos que le reunieran a los bachilleres más brillantes, a los estudiantes de 5º año más brillantes. Y a esos estudiantes destacados, esa comisión les daba más o menos el siguiente discurso. Les decían: acaba de caer la dictadura, y con la dictadura cayó la policía de la dictadura, la nefasta Seguridad Nacional. Tenemos ahora que construir la policía de la democracia, la policía que apoye al Poder Judicial, que sea el brazo del Poder Judicial para la construcción de justicia en una sociedad democrática. Una policía que sea profesional, que sea técnica de apoyo al Poder Judicial. Surge así la Policía Técnica Judicial, la PTJ. La policía criminalística, muchísimo tiempo antes, décadas antes de que se pusieran de moda las series de televisión sobre policía criminalística, teníamos nosotros acá en Venezuela una excelente policía criminalística. La PTJ fue modelo para la creación de policías criminalísticas similares en todo el continente. Sí, sépanlo. La PTJ fue escuela de generaciones enteras de excelentes policías que quizá no tenían los laboratorios criminalísticos del primer mundo, pero tenían profesionalismo, tenían capacidad, tenían decencia a toda prueba. Por eso los delincuentes los respetaban. Por eso, cuando en algún lugar se escuchaba la expresión "llegó la Juda", los malandros salían corriendo, ¡corriendo! A pesar de que el arma de reglamento de los PTJ era un humilde revólver 45. Que eso se sepa. Bueno, esa es la institución madre del CICPC. Yo quiero que se sepa que Venezuela tuvo alguna vez una excelente policía criminalística, una de las mejores del continente, que se sepa, y que podemos volver a tenerla.
repito, mi palabra de solidaridad y de respeto a esos funcionarios heridos. Ojalá que logre desmentirse la especie de que alguno de ellos falleció. Mi respeto a todo policía de verdad, a todo policía profesional, porque en ellos está la posibilidad y el germen de que nosotros algún día recuperemos la institución policial en Venezuela. ¿Cómo y por qué llegamos a esto? Bueno, eso es lo que vamos a ver en el segmento siguiente. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y nos hacíamos la pregunta al final del segmento anterior. Habiendo sido Venezuela, bueno, lo comentábamos ayer a propósito del tema ambiental. Ayer fue el Día de la Tierra y comentamos acá en el programa cómo Venezuela, que hace 30, 40 años era la vanguardia de América Latina en materia ambientalista. Venezuela fue el primer país de la región en crear el Ministerio del Ambiente. La democracia venezolana fue la creadora del 100% de los parques nacionales, monumentos naturales y áreas bajo régimen de administración especial creadas precisamente para proteger nuestra biodiversidad de la depredación, del saqueo, del maltrato. Bueno, después de eso vino esto que estamos viviendo. El Estado ahora no es que es ineficiente en la protección de nuestra naturaleza. El Estado es el principal perpetrador de crímenes ecológicos y el más grande de todos, el más protuberante de todos, se llama Arco Minero del Orinoco. Eso ocurrió en materia ambiental. En materia de seguridad pasa algo bastante parecido, pasa algo bastante similar. Decíamos en el segmento anterior, recordábamos en el segmento anterior, sobre todo para beneficio de nuestra juventud, cómo Venezuela fue pionera en la creación de una policía criminalística profesional, científica, técnica. Es importante saber eso, mucho antes de que se pusieran de moda series como CSI, Escena del Crimen, etcétera, etcétera. En Venezuela había una institución como la PTJ que llegó incluso a instaurar un concurso interno llamado el Cangrejo de Oro. Cangrejo eran los casos difíciles de resolver, pero crearon el Cangrejo de Oro, una especie de Oscar a los detectives más hábiles, más profesionales, más eficientes en esa labor de perseguir, descubrir y castigar al crimen. Bueno, eso lo tuvimos en Venezuela y esa institución fue modelo para el resto del continente. Hoy tenemos esta situación en nuestro país. Tenemos a una fuerza policial que es capaz de perseguir, interceptar, aislar y amedrentar a 3 mujeres allá en el Táchira, pero que aquí, en Caracas, a escasos metros de las sedes fundamentales del poder, es incapaz de enfrentarse
a una megabanda amponil. Está también en el medio esta información que da el diario El Carabobeño, entre otros, con estas declaraciones de la abogada Tamara Suju, donde dice que 65 funcionarios del FAES y otros efectivos militares están presos por negarse a ir a Apure a enfrentar a la guerrilla. Esa es la vivencia concreta del venezolano. Una fuerza policial que es implacable frente al ciudadano indefenso, en particular frente al habitante de los sectores humildes, frente al débil social, frente al débil económico. La fuerza policial se muestra implacable. Son numerosísimas las denuncias contra el FAES concretamente, por ejecuciones extrajudiciales, allanamientos sin orden y prácticamente robo y saqueo de las humildes viviendas que son allanadas en los barrios populares. Hasta la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha exigido la disolución de ese cuerpo. Para eso son implacables, pero a la hora de, repito, enfrentar un adversario con poder de fuego, entonces pasan desgraciadamente cosas como las ocurridas ayer en la Cota 905. Entonces la pregunta es, ¿cómo y por qué llegamos a esto? Quiero compartir con ustedes no un panfleto político. Este tema no se puede tocar de esa manera. Este no es un asunto de gobierno y oposición, de izquierda y derecha. Este es un asunto de un país que se resiste a vivir bajo el signo del terror, ante el AMPA, con o sin uniforme. Ese es el enfoque que tenemos que tener, un enfoque de república, de sociedad, no de grupito. Por eso quiero compartir con ustedes el siguiente material. Keimer Ávila es un investigador criminalista de la UCB y es profesor de criminología en pregrado y posgrado en la Universidad Central de Venezuela. Él elaboró un artículo denominado Hipertrofia policial y procesos de ingreso en los cuerpos de seguridad del Estado. Comparto con ustedes de inmediato parte de su contenido. Dice así: desde hace varias semanas, diversos sectores me han consultado sobre las proporciones de funcionarios policiales que tienen antecedentes penales, los procesos de reclutamiento y selección vigentes, la base normativa que rige estos procesos, así como la procedencia de estos cada vez más numerosos funcionarios, destacando especial interés las FAES. A continuación intentaré exponer algunos elementos que considero fundamentales para abordar estos asuntos que trascienden a la casuística y a cualquier lectura coyuntural. Para este análisis se tienen como punto de partida dos problemas transversales que padecemos en el país en materia policial. El primero es el llamado reciclaje de funcionarios. El segundo, la hipertrofia policial. El reciclaje de funcionarios es la incorporación de funcionarios destituidos de un cuerpo policial por otro cuerpo de seguridad. Es un problema de vieja data que debe abordarse dentro de cada institución policial y formar parte de sus manuales internos de procedimientos para el ingreso, carrera y ascensos. Desde el punto de vista normativo, estas normas son propias del reglamento de ley o resoluciones vinculadas con estatutos de personal, todas de carácter sublegal. En todo caso, la ley del estatuto de la función policial exige la existencia de un registro de desincorporación de funcionarios destituidos en su artículo 106, en concordancia con sus artículos 22, que se refiere al Registro Público Nacional de Funcionarios Policiales, y 33, que ordena tener el historial personal de los funcionarios. Estos últimos artículos constituyen la base legal de una resolución ministerial especial vigente que regula esta materia. En la normativa eso está cubierto. El problema es ejecutar efectivamente estos mandatos. Viene acá una parte que ruego atiendan. Los cuerpos de seguridad en general se caracterizan por su hermetismo y por la no rendición de cuentas sobre estos asuntos. Con el proceso de reforma policial que se dio entre 2006 y 2014, hubo un poco de apertura, pero todo eso se ha revertido. Actualmente es difícil saber con precisión el número actual de funcionarios de los cuerpos de seguridad, así como su procedencia, más allá que tradicionalmente vienen de los sectores más carenciados de la sociedad.
de los datos que se han podido recabar durante los últimos años, se puede afirmar que los cuerpos de seguridad en el país han tenido una hipertrofia acelerada en Venezuela y las FAES son una clara expresión de este fenómeno. Entonces, cortemos acá primero para ver este primer tema, el tema del reciclaje de funcionarios. Cuando tú tienes unos cuerpos policiales, ¿no?, que están creciendo de manera exagerada y rápida, entonces ocurre, o mejor dicho, se acentúa un problema de vieja data. Funcionarios que fueron dados de baja, a veces por mala conducta, funcionarios que fueron expulsados o dados de baja de manera deshonrosa, de repente aparecen en otro cuerpo policial, con otra chapa, con otro uniforme, en otra patrulla, pero con la misma arma, por cierto, o con un arma similar, ejerciendo una autoridad que no deberían tener, ejerciendo un poder que no deberían tener, porque su ejecutoria ya ha revelado que son personas que no tienen el equilibrio necesario, la formación necesaria, los principios necesarios para actuar como autoridad policial. A eso se refiere esta parte del artículo del criminalista investigador universitario Keimer Ávila. Vamos al segundo punto, el que él llama hipertrofia policial. Dice así: la hipertrofia policial es el crecimiento acelerado y desmedido de estas instituciones. Todo proceso de masificación en la prestación de un servicio debe tener un ritmo racional que debe ser evaluado técnica y permanentemente para asegurar la calidad y evitar que el pretendido remedio sea peor que la enfermedad. A partir de los procesos llevados a cabo por el proceso de reforma policial de 2006, el número de las policías en los 3 niveles políticos territoriales se ha incrementado considerablemente. Los estándares internacionales de tasa de encuadramiento policial sugieren un promedio que va entre los 300 y 400 funcionarios por cada 100.000 habitantes. Me detengo acá, escuchen bien. De acuerdo a este investigador, los estándares internacionales sugieren que deben haber entre 300 y 400 policías por cada 100.000 habitantes. En Venezuela, ya desde esa fecha, estamos hablando del año 2006, en Venezuela ya desde esa fecha se encontraba muy por encima de ese promedio. Teníamos 429 policías por cada 100.000 habitantes. Así, se pasó de un total de 114.463 funcionarios policiales en el año 2006 a más de 175.000 para inicios del 2017. Esto significa que el pie de fuerza policial ha tenido un crecimiento aproximado de 53% en ese lapso, incrementándose la tasa de encuadramiento policial 128 puntos más para llegar a 557 policías por cada 100.000 habitantes, 207 puntos por encima del estándar internacional. Les recuerdo nuevamente, los estándares internacionales, de acuerdo a este investigador, indican que debe haber entre 300 y 400 policías por cada 100.000 habitantes. Nos informa acá que en el caso de Venezuela, para el año 2017, había 557 policías por cada 100.000 habitantes, muchísimo más que en el resto del mundo. En 2016 existían 123 policías uniformadas estatales y municipales. Para el año 2015 ese número había ascendido a 147, con un incremento del 19%. Esto a todas luces es un indicador más del estado de policía que se ha venido consolidando en el país. El caso de la Policía Nacional Bolivariana, la que se encuentra adscrita a las FAES, es emblemático. En apenas 6 años de creación alcanzó un número de aproximadamente 14.739 funcionarios. Las FAES están inmersas en esa misma lógica. El FAES arrancó el 14 de julio de 2017 con 641 funcionarios. Año y medio después tenían casi el doble, 1.223. Y al mes siguiente, en enero del 2019, ya sumaban 1.400 funcionarios. Cifra que sin duda ya ha sido superada en la actualidad. ¿Cómo se llega a esa cantidad de funcionarios en lapsos tan breves? Para llegar a esas cifras no se cumplen con estándares mínimos de reclutamiento, selección, capacitación y posteriormente la propia institución no tiene capacidades para realizar una supervisión y control eficiente sobre esos miles de jóvenes armados que son sacados a la calle después de un tiempo de formación que resulta insuficiente. ¿Cuál es el resultado?
estos funcionarios terminan haciendo su voluntad en la calle, sin ningún tipo de límite legal o institucional, ni responsabilidades posteriores. Es común escuchar las quejas y reservas de los viejos comisarios sobre los nuevos ingresos y cómo se han relajado todos los procesos para la incorporación de los nuevos funcionarios, así como la desconfianza que esto les generan. Esto puede dar indicios también para hacer evaluaciones con respecto a las verdaderas funcionalidades de la policía en nuestro país. Las actuales tasas de homicidio y las cada vez más numerosas muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado han sido algunas de las posibles consecuencias de este incremento abrupto de policías en el país. En síntesis, entre los dos problemas planteados hay uno que es común a ambos. No se cumple con el mandato del artículo 57 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía, que exige para el ingreso a los cuerpos de seguridad no poseer antecedentes penales y haber sido destituido de cualquier organismo de seguridad del Estado. Si los que deben velar por la protección de la ciudadanía tienen estos perfiles y la letalidad de su actuación ocupa una tercera parte de los homicidios del país, los resultados no son más que la masacre cotidiana en la que nos encontramos inmersos en Venezuela. Para tratarlo, los distintos cuerpos armados hacen su voluntad. Como dice el dicho popular, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Repito, este es el artículo titulado La hipertrofia policial y los procesos de ingreso en los cuerpos de seguridad, elaborado por el criminalista Keimer Ávila, profesor de criminología en pregrado y posgrado en la Universidad Central de Venezuela. ¿Por qué traigo este enfoque para compartirlo con ustedes al día siguiente de estos terriblemente lamentables hechos en la Cota 905 y simultáneamente con esta vergüenza que significa la agresión, el atropello perpetrado contra la gobernadora del Táchira allá en las cercanías de La Fría? ¿Por qué? Bueno, porque hay un común denominador: la escasísima, la bajísima calidad del servicio policial en Venezuela, a pesar de que es uno de los pocos servicios públicos que ha sido objeto de una expansión brutal. En Venezuela hay hoy más policías que nunca antes en nuestra historia. Siempre en países como Venezuela, el gran problema que se tenía es que no habían tantos policías como hacían falta, por un tema de presupuesto y por un tema también de capacidad, ¿no?, de formar a ese recurso humano que va a ir a la calle, mira, con una responsabilidad muy grande, con un arma en la cintura. Es decir, con poder de vida y de muerte. Esa gente tiene que estar formada de tal manera que sepa que ese poder tiene que ser utilizado de tal y de cual manera. No es un problema exclusivamente venezolano. Ojo, estamos viendo cómo en Estados Unidos hoy hay un gran debate nacional y el presidente de Estados Unidos reclama la realización de un proceso de reforma policial para evitar la violencia contra los ciudadanos, sobre todo el ejercicio de la violencia en el marco del problema de la discriminación racial. Repito, esto es un problema de todo el mundo. Ahora, en el caso venezolano, esto tiene tintes particularmente peligrosos, porque repito, en un país donde no hay las enfermeras que hacen falta, donde los maestros no tienen sueldo, los sueldos que necesitan, donde los profesores universitarios viven en la miseria, en un país como este, resulta que tenemos más policías por cada 100.000 habitantes que la media internacional. ¿Se dan cuenta de qué estamos hablando cuando aquí se habla de un estado policial? Se habla de esto, porque no solamente es que tenemos más policías, sino ¿qué policías tenemos? Unos policías mal formados, unos policías que ingresan sin primero ubicar si tienen o no antecedentes penales, sin revisión de sus expedientes. Esa es la policía que tenemos. Bueno, esa es la policía que, repito, matraquea en las calles, pero desaparece de las calles cuando las megabandas hacen su irrupción. Esa es la policía, ¿eh? Esa es la policía que sirve para hostigar a la disidencia política, pero que
de acuerdo a la versión publicada en el diario El Carabobeño, cuando le dice, bueno, anda pa' Apure, pues que tienes que ir a combatir. No, allá hace calor y pican los mosquitos. ¿Entiendes? Ese es el tema. Y repito, no es un tema de gobierno, oposición. Es un tema fundamental. El que hoy la tercera parte de los homicidios sea imputable a la acción de los cuerpos de seguridad del Estado es algo gravísimo. Gravísimo. Repito lo que he dicho antes. A mí que no me vengan a hablar de ejecuciones extrajudiciales, porque en Venezuela no hay pena de muerte en consecuencia. En Venezuela no puede haber ejecuciones judiciales y extrajudiciales. Eso se llaman asesinatos. Asesinatos perpetrados por agentes del Estado. ¿Entiendes? Entonces, mientras tenemos policías que sirven es para eso, para ser prepotentes y feroces ante el ciudadano indefenso, prepotentes, feroces ante la disidencia democrática, pero ineficientes, terriblemente ineficientes ante la AMPA organizada y ante la guerrilla, entonces este país tiene que entender que el problema no es que si te gusta o no te gusta Maduro, si te gusta o no te gusta Guaidó. El problema es que nos gusta Venezuela y Venezuela no puede vivir de esa manera. Y necesita una ciudadanía que reclame, que se organice, que se movilice y que reclame por un servicio público fundamental como es la policía, que pueda decir de sí misma que existe para proteger y servir y no para matraquear y asesinar. Trabajó para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chioto Real. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Cuídense muchísimo. Hasta el próximo lunes. Muy buenos días. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.